con un asesino. El hombre estaba en medio del bosque, cargando a una niña cubierta de sangre entre sus brazos, mientras le acariciaba el cabello con una tristeza que nadie podía entender. Cuando el padre de la pequeña vio esa escena, no preguntó nada. Corrió lleno de rabia y empezó a golpearlo una y otra vez. Pero aquel hombre no se defendió. Solo se quedó ahí, destruido, como si ya supiera que viendo algo tan horrible, nadie iba a creer que él estaba intentando salvarla. Un hombre enorme, tan grande que los guardias tenían que levantar la cabeza para mirarlo. Cuando llegó al corredor de la muerte, incluso Paul, el jefe de los guardias, se puso nervioso, cuando dos niñas desaparecieron de una casa campesina. Su madre encontró rastros de sangre y entendió que algo terrible había pasado. En la prisión apareció un pequeño ratón. El animal corría por el corredor de la muerte, entraba y salía entre las celdas, y los presos empezaron a tomarle cariño. Le lanzaban pedazos de comida, lo miraban jugar y todos creían. Al día siguiente pidió permiso y fue a buscar al abogado que había defendido a John. Quería conocer mejor el caso. Quería saber cómo un hombre tan aparentemente bueno podía haber cometido algo tan horrible. Pero el abogado no le dio una respuesta directa. Le contó la historia de un perro que durante años fue dulce y tranquilo, hasta que un día atacó sin aviso y destruyó la vida de una familia. Para agradecerle, Paul llevó a John un pan hecho por su esposa. John lo recibió con humildad y lo compartió con otros presos, pero no le dio nada al nuevo criminal. Murió rápido. Sus gritos llenaron la sala. Paul comprendió demasiado tarde lo que Percy había hecho. Si detenían la ejecución, Dell quedaría sufriendo más, atrapado en... De aquel hombre no solo curaba. Paul fue con su esposa a visitar a un amigo. Allí descubrió que la esposa de su amigo estaba muriendo por un tumor en el cerebro. Esa noche no pudo dormir. Una idea peligrosa nació en su cabeza. Paul reunió a sus compañeros y les propuso sacar a John de la prisión por unas horas. Primero durmieron al criminal violento. Luego encerraron a Percy en una celda de castigar suspendido por unos segundos. Cuando terminó, la mujer había recuperado su rostro, su calma y su vida. Su esposo lloró al verla sana otra vez. Antes de irse, la mujer le entregó un collar como agradecimiento y bendición. Los guardias llevaron a John de regreso a la prisión. Cuando liberaron a Percy, él ya estaba pensando en vengarse. La justicia ya había tomado su camino, aunque ese camino estuviera equivocado. Desesperado, Paul fue a la celda de John y quiso liberarlo. Quería corregir el error antes de que fuera demasiado tarde. Pero John se negó. No quería escapar. No quería seguir huyendo. Dijo que estaba cansado. Cansado de estar solo. Cansado de sentir el dolor del mundo todos los días. Cansado de ver cómo las personas se hacían daño unas a otras. Para él, morir ya no era un castigo, era descanso. Paul no quería aceptarlo, pero entendió que John llevaba demasiado sufrimiento dentro. Antes de su ejecución, John pidió un último deseo. Quería ver una película, porque nunca había visto una. Los guardias lo llevaron a verla, y mientras la luz del proyector pasaba sobre su rostro, John sonrió como un niño. Luego, llegó el día de la ejecución. Los guardias caminaron hacia su celda con el corazón roto. Todos llevaban el uniforme. Todos sabían lo que tenían que hacer, pero nadie quería hacerlo. John, en cambio, los recibió tranquilo, como si estuviera consolándolos a ellos. Caminaron por la milla verde, ese pasillo que tantas veces habían recorrido con gente que estaba allí. Muchos lo miraban como si fuera un monstruo. John solo pidió que no le cubrieran la cara, porque tenía miedo a la oscuridad. Y Paul aceptó. Ese detalle rompió a todos por dentro. Aquel hombre enorme, acusado de un crimen horrible, seguía teniendo el miedo inocente de un niño. Cuando llegó el momento de dar la orden, Paul no podía hablar. No pudieron seguir trabajando en un lugar donde habían visto morir a un hombre inocente. Pasaron muchos años. Paul envejeció, pero siguió viviendo mucho más de lo normal. Un día, al ver de nuevo aquella película que John había visto antes de morir, los recuerdos regresaron como una tormenta. No pudo contener el llanto. Entonces decidió contarle la historia a una amiga. Ella no podía creer algo tan imposible. Así creció el pequeño ratón de Dell. Estaba viejo, con el pelaje blanco, pero seguía vivo. John había dejado parte de su don en ellos. Paul entendió que aquello era una bendición, pero también un castigo. Vivir tanto significaba ver morir a todos los que amaba. Su esposa, sus amigos, su familia. Todos se fueron, mientras él seguía cargando el recuerdo del día en que ayudó a ejecutar a un inocente. La milla verde no era solo un camino hacia la muerte. Era el lugar donde el mundo condenó a un milagro porque no supo reconocerlo. John Coffey no fue un monstruo. Fue una luz atrapada en una cárcel de sombras. Un hombre que no usó su poder para salvarse, sino para aliviar el dolor de los demás. Y esa es la herida más grande de esta historia. A veces el mundo no destruye primero a los malos, sino a los buenos.